Ok, vamos entonces a empezar esta parte de capacitación. La semana técnica, donde vamos a hablar lo que son las nuevas tendencias de seguridad para las redes modernas. Presenta Freddy Alfonso Beltrán Miranda. Lo digo completo porque mi mamá me regaña si no, no digo su apellido, ¿no? Y acerca de mí, pues prácticamente tengo experiencia en la parte de lo que es implementaciones de servicios en empresas. Soy ingeniero de sistemas y de telecomunicaciones. He tenido estudios de administración de máster de administración de negocios. Por supuesto, he tenido también estudios de evaluación en la educación, docente universitario, especialista universitario. Actualmente me desempeño como doctor en ciencias en el área de telecomunicaciones en el CIMPESTAN México. Por supuesto, he trabajado en muchas empresas en el sector educativo, en el sector privado. Por más de 15 años trabajé como administrador de red en la Universidad de Santo Tomás con más de 35,000 estudiantes y por supuesto me desempeñé como director de tecnología de esa universidad. Fui trainer Cisco, pues todavía lo sigo siendo, ¿no? Pero bueno, ya me dediqué muchísimo a MikroTik, lo amo con mi corazón, con mi vida. Y pues prácticamente me he venido desempeñando. Tuve la fortuna de certificarme con Stevenson y pues aquí estoy. Desde el 2010 pues soy consultor e implementador de soluciones de conectividad. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Pues vamos a ver lo que es una introducción, objetivo principal, un marco teórico de la ciberseguridad y los ataques, los tipos de ataques, los ecosistemas de seguridad, las técnicas para la detección y las topologías que vamos a utilizar para mitigación, los que están utilizando en este momento para mitigación. Una breve introducción de lo que son estos tipos de servicios, pues ustedes ya saben que existen despliegues de redes IoT, redes LTE, redes cableadas, redes en fibras, y ese despliegue de servicios a Internet, pues prácticamente trae múltiples problemas, nuevos ataques, nuevas amenazas, que según Cisco, pues prácticamente plantea y Kaspersky que para el año 2023 se proyectan más de 15.4 millones de ataques. Esto va a ocasionar y está ocasionando directamente pérdidas económicas y humanas que comprometen directamente lo que llama la disponibilidad del acceso, la confidencialidad de los sistemas y, por supuesto, la seguridad de la información. Voy a tomar aquí las opciones del puntero, permítame un segundito aquí. Ok. Por eso se hace necesario directamente recopilar y explorar patrones y características de los flujos de tráfico de ataque. Cuando yo comencé a explorar este mundo, realmente no sabía en qué me encontraba. Sí, pues vengo del mundo de la implementación, vengo del mundo de las configuraciones, pero pues esto me ha venido cambiando la vida, me ha venido cambiando la cabeza, mi forma de pensar, y pues aquí estoy buscando estas fuentes, esta recopilación de patrones para poder pues proponer nuevas arquitecturas de red que me permitan pues simplemente centralizar la protección y reducir, por supuesto, los problemas de seguridad. Sigamos entonces. Dentro de este contexto, pues vamos a tener un objetivo general. Dentro de esta presentación es contextualizar acerca de cómo las nuevas técnicas y tecnologías o arquitecturas pueden contribuir en la reducción de las problemáticas de ciberseguridad en las redes modernas, no sin antes ver lo que es un marco teórico de la ciberseguridad. ¿Qué es una definición de un ataque informático? Un ataque informático prácticamente, o un ataque cibernético, hace referencia a la realización de una tentativa de poner en riesgo, ¿sí?, causar eventos deliberados que afecten directamente el funcionamiento y rendimiento de las infraestructuras y, por supuesto, pues otros que puedan desencadenar a la hora de efectuar cualquier tipo de sustracción de información, robo, secuestro, demás cosas que realmente nos vemos expuestos por tener nuestros datos o nuestros dispositivos en Internet. Dentro de la parte de lo que es clasificación de un ciberataque encontramos las basadas en propósitos, las clasificaciones legales, las basadas en la severidad del ataque, en el alcance y en los tipos de red. Dentro de los propósitos, pues tenemos un ataque de reconocimiento, ganar acceso, otro tipo de propósito, o, por supuesto, los que más comúnmente vemos en este estado actual del arte, en la cual encontramos los ataques de denegación de servicios. Dentro de la clasificación legal encontramos pues los que buscan hacer espionaje, los que buscan hacer terrorismo, los que buscan
organizar algún tipo de crimen, o bueno, los que estamos viendo actualmente con las grandes potencias, ¿no? A través de estas guerras cibernéticas. Por supuesto, encontramos dos severidades, una de ataques totalmente pasivos, una totalmente activos. Todo esto se viene relacionando de manera horizontal a nivel de amplia escala o a nivel de Internet y por supuesto pues a nivel de escala reducida o a nivel de redes locales que se pueden también propagar a través de Internet estos tipos de ataques en redes que son aquí, pues redes MANET, redes móviles, por supuesto redes cloud, redes de sensores y por supuesto la red que tenemos como LTE. Todo esto pues enfocado directamente, enmarcado dentro del ámbito de Internet que puede ocasionar cualquier tipo de ataque de negación de servicios. Dentro de las amenazas más comunes tenemos pues ransomware, malware, virus, phishing, DDoS, man in the middle, boots, todas las partes de lo que es ataque al modelo OSI, los diferentes tipos o diferentes tipos de capas y por supuesto los troyanos que lo que hacen es vulnerar a los usuarios infraestructuras, ya sea suplantando, modificando, robando información, pues para organizar o para efectuar algunos fines que puedan ser delictivos. Esto pues lo vemos al diario y eso es lo que estamos pues presentando en la actualidad. Algunos antecedentes históricos de ataques. En el 99 se realizó un ataque de negación de servicio en la Universidad de Minnesota. Se deshabilitó la infraestructura de red. En el 2000 se masificaron los tipos de ataques hacia las páginas que pues prácticamente eran consultadas por usuarios como Yahoo, CNN y Amazon, lo que ocasionó las primeras pérdidas económicas. En el 2002 se hicieron ataques a los servidores DNS root que pues prácticamente inhabilitaron la navegación en Internet. En el 2009, pues las grandes empresas que comenzaban a nacer en el mundo del texto, del intercambio de información, pues desarrollaron nuevos mecanismos y técnicas de protección para pues, garantizar la seguridad de los usuarios y por supuesto mantener disponibles sus infraestructuras. En el 2011 pues incorporan este tipo de técnicas, pero ya incorporan directamente el análisis de datos para validar las posibles brechas de seguridad encontradas en los protocolos o en las aplicaciones que desplegaban. En el 2019, cerca de 145.000 cámaras fueron infectadas, lo que ocasionaron un ataque de negación de servicios totalmente distribuido a diferentes objetivos de Internet y, por supuesto, en el 2020, más de 9.000 dispositivos IoT fueron infectados por botnets, en especial, pues, el EvoCovo, que es una variante del Mirai que ocasionó, pues, este tipo de ataque de negación de servicios. Hoy por hoy, este tipo de técnicas o este tipo de mecanismos de ataques, pues han venido propagando porque esto es una industria de millones y millones de dólares. Muchas personas se dedican a esto y pues tenemos que saber cómo defendernos, ¿no? Vamos a ver lo que es las fases de un ataque. ¿Sí? Un ataque pues consiste directamente en este tipo de fases, una fase de reconocimiento, armado, envío, explotación, instalación, command and control y un accionar sobre los objetivos. El ataque de reconocimiento aquí pues ustedes pues han visto en alguna literatura que se recopila toda la información que identifica las posibles vulnerabilidades de las víctimas. En el armado se prepara el arma, se utilizan técnicas para poder pues simplemente secuestrar o tomar el control de las infraestructuras o los equipos. En el ataque, en la fase de envío, pues aquí se toca la puerta para poder ingresar directamente a ese objetivo, ¿cierto? Puede ser a través de suplantación, directamente en red, controlando pues su información en redes sociales. El ataque de explotación, aquí pues ya se entra, se explota el objetivo, se ejecuta directamente los exploits, se vulnera directamente la máquina. En la fase de instalación, pues ya se instala directamente lo que llaman los backdoor, que pues, evitan ser totalmente detectados, deshabilitan totalmente los antivirus y pues instalan algún tipo de código malicioso que puede ser cargado a través de cualquier tipo de malware. Cuando ya se ha instalado totalmente este malware, este exploit, pues simplemente ya aquí se comienza a hacer un control remoto de la máquina, donde se abren estos tipos de puertos y se va para ser detectado, se itera directamente con el sistema y por supuesto toma todos los atributos de su máquina, en este caso su Linux, su Windows, y pues no permite ningún tipo de cambio sobre el sistema operativo, para después pues simplemente accionar el ataque o propagar ese tipo de ataque hacia otros tipos de objetivos. Eso es lo que llamamos totalmente ataques amplificados. Dentro de las amenazas y ataques que encontramos las activas y las pasivas. Por supuesto, encontramos interrupción, modificación, fabricación como activas y pasivas, encontramos como la interceptación.
Un ataque de interceptación, pues simplemente aquí el hacker o la persona que está atacando está revisando toda la información que circula directamente en las infraestructuras, no solamente de usuarios, sino de dispositivos intermedios. Aquí tenemos routers, tenemos switches, aquí tenemos diferentes tipos de componentes que se encuentran en las redes, ¿no? Donde el flujo es interceptado por un atacante para poder visualizar. Esto pues ya desencadena otro tipo de actividades delictivas que ya mencionamos anteriormente. Dentro de modificación, pues simplemente se cambia, se alteran los datos, ya pues un correo electrónico es alterado para que pues otra persona pueda recibir otra información que no se originó. Dentro de fabricación, pues prácticamente se suplanta esa identidad, la identidad de quien, de un usuario específico, para poder pues simplemente hacer otro tipo de ataque de amplificación o poder pues malversar algún tipo de información que se encuentra en las redes. Dentro del ataque de interceptación encontramos la información es detenida o destruida por un atacante. Eso quiere decir, pues esto desencadena, no solamente detiene la información del usuario o de los dispositivos que llegan hacia las infraestructuras, sino también él mismo puede generar, ¿cierto?, un control sobre estos dispositivos para poder pues simplemente denegar el acceso a estas infraestructuras. No solamente él genera ese problema de afectación de servicio o indisponibilidad de servicio, sino también a través del control, ¿cierto? Utilizando boots puede pues también desencadenar en control a estos tipos de usuarios para que lancen un tipo de ataque directamente distribuido a estos dispositivos que son denominados víctimas. Esto, por supuesto, causa una denegación de servicios, unas pérdidas de archivos, no acceso directamente a los usuarios. Dentro de las técnicas de propagación que nosotros encontramos dos, una que se llama la técnica autónoma y otra de técnica de control centralizado, que mencionaba anteriormente. ¿Cuáles son las fases de ellas? En esta técnica autónoma, pues encontramos lo que es la primera fase, que es el exploit, envía el exploit y por supuesto copia un código hacia la víctima, hacia el equipo víctima, hacia la infraestructura víctima para después propagar el ataque hacia las demás víctimas que se encuentran a través de Internet. En el control centralizado, pues ya el control se hace directamente a través de un tipo de aplicación, algún tipo de malware, algún tipo de infección directamente sobre una infraestructura y esa infraestructura copia el código a la víctima y después desde una ubicación X, este atacante puede ingresar, ¿cierto?, explotando estas vulnerabilidades que han sido instaladas sobre el equipo víctima para después propagar los tipos de ataques. Estos tipos de ataques de control centralizado son muy difíciles de detectar, primero porque el volumen de direcciones IP generadas son muchos, ¿cierto? Más o menos 10.000, 20.000 direcciones y por supuesto no solamente de un país, sino tenemos de muchos países que pueden generarse. Esto pues agrava más la situación porque algunos utilizan técnicas de spoofing, pero actualmente este tipo de técnicas son no solamente utilizadas a nivel local, a nivel de Internet ya utilizamos direcciones verdaderas que pues prácticamente están comprometiendo usuarios para poder lanzar un ataque reflectivo o un ataque totalmente amplificado hacia los dispositivos totalmente víctimas. Otra condición de afectación de servicio y difícil de detectar, pues simplemente es que estos tipos de ataques pues se basan en redes Tor que lanzan ataques de manera anónima y distribuida sobre toda su red, que es una red paralela totalmente a Internet. ¿Qué causan estos ataques? Por supuesto, causan una denegación de servicios, ¿sí? Un flood, una inundación a servicios de red y a servicios de aplicación. Por supuesto, vamos a encontrar en esto los volumétricos, ¿cierto? Ataques a los protocolos, ataques computacionales, ¿cierto? Y ataques a aplicación. De estos tipos de ataques de red, pues encontramos que consumen ancho de banda, consumen enlaces, saturan enlaces. Estos tipos de enlaces volumétricos, pues pueden ser reflectivos o amplificados, como mencionamos anteriormente, con diferentes tipos de técnicas de denegación de servicios distribuidos, que pues ahí propagan malware, ahí propagan virus, ahí propagan cualquier tipo de afectación a los sistemas víctimas. Dentro de la parte de protocolo, pues explotan toda la vulnerabilidad de TCP/IP porque todos los dispositivos que están ubicados sobre Internet son TCP/IP, ¿cierto? Explotan protocolos de Internet, explotan protocolos de enrutamiento y con base a eso, pues simplemente hacen un ataque, ya sea reflectivo o amplificado para saturar, pues, por supuesto, los anchos de banda que encontramos en nuestras redes actuales. Dentro de la parte computacional encontramos toda la parte de lo que son el consumo de CPU, el consumo de memoria, el consumo de búferes, que causa pues afectación a los servicios totalmente computacionales de las infraestructuras, ya pueden ser cloud, virtualizadas o infraestructuras de usuarios, ¿no? A nivel de aplicación encontramos lo que llaman una limitación lógica y esa limitación lógica encontramos lo que llaman las vulnerabilidades que explotan directamente a los sistemas operativos debido a las debilidades
de configuración o malas prácticas, lo que causan fallos y por supuesto una corrupción totalmente de los datos. Todos estos tipos de ataques, por supuesto, se generan a nivel de capa 3, capa 4 o capa 7, no sin desconocer la capa 2 del modelo de referencia, que por ahí también tenemos muchísimos problemas que pueden ocasionar pues indisponibilidad o no acceso a los recursos computacionales que existen en estas mismas. Algunas páginas que son bien importantes para identificar amenazas y vulnerabilidades en nuestros dispositivos, pues es BullDB, que es una base de datos que encontramos muy atractiva para nosotros los que buscamos incidencias de seguridad y demás cosas. Pues simplemente nos muestra todas las vulnerabilidades que hay actualmente, está muy actualizada. Otro tipo de página muy buena que se llama Shodan, que es el motor de búsqueda que me permite pues simplemente localizar por fabricante, por vendor, cualquier dispositivo en la cual pues esté expuesta a internet, donde nos mostraría la versión del dispositivo, donde nos mostraría qué tipo de servicios tienen abiertos, la versión del dispositivo abierto. Pues estas páginas son muy utilizadas por los hackers o las personas que están haciendo revisión, porque tienen unas APIs muy buenas que me van a permitir pues simplemente recoger información para comenzar a efectuar un tipo de ataque. Por supuesto tiene muchos filtros, pero para eso hay que pagar, ¿no? Pagar. Otro tipo de página muy buena que se llama pues Exploit Database, pues, es un listado de exploits recientes por fabricante, por supuesto. Ahí está MikroTik con algunos tipos de funcionalidades, algunos tipos de exploits que han sido corregidos, porque MikroTik para esto es muy bueno, corrige todas estas vulnerabilidades a tiempo, a diferencia de otros tipos de fabricantes que hemos visto actualmente que se están desplegando y tienen vulnerabilidades en sus dispositivos. Lo que pasa es que se quedan callados. MikroTik no, MikroTik revela todo sus recursos y comenzamos nosotros a explorar estas tecnologías que realmente son importantes para nosotros. Otro tipo de página bien importante es la de Now, ¿sí? En donde me muestra las tendencias de ataques, donde me muestra cuáles son los tipos de ataques que se están generando. Esto es diario y es actualizado para poder pues simplemente mirar cuáles son ese tipo de incidencias y cómo podemos corregirlo, porque es bien importante pues tener herramientas que me permitan recopilar información, me permitan recopilar datos, que me permitan, por supuesto, protegerme frente a estos tipos de amenazas, ¿sí? Cisco compró parte de Talos. Talos es un grupo de desarrollo, un grupo de investigación de seguridad que pues pone a disposición directamente diferentes tipos de páginas y diferentes tipos de herramientas para podernos proteger de cualquier amenaza. Una pregunta, Stevenson, ¿cómo le quito esta parte de arriba? Porque es que no veo los títulos. Aló, aló. Stevenson, ¿me escucha? Steven, ¿me escucha? ¿Alguien me escucha o no? Bueno, muy bien. ¿Cómo le quito esta partecita? Bueno, voy a dejarlo por ahí. Ya hablando de ecosistemas tradicionales, permítame un segundito, voy a confirmar si me están escuchando. Bueno, seguimos entonces, ya hablando de lo que la parte de lo que son una introducción básica de lo que es seguridad, vamos a ingresar ya de pleno a nuestro tema, que es la parte de ecosistemas tradicionales de seguridad. Dentro de esos sistemas tradicionales de seguridad, pues están conformados por servicios y mecanismos de seguridad, metodologías, arquitecturas que deben cumplir tres características importantes de seguridad. ¿Cuáles son estos tipos de características? Dame un segundito. Primero, pues estas características están dadas a través del triángulo de protección CIA, que todos los hemos visto, ¿sí? En la cual pues prácticamente tenemos lo que es la confidencialidad, lo que es la disponibilidad y lo que es la integridad. Esto fue desarrollado por este señor Goldman. No solamente aplica a las redes tradicionales, sino también aplica a las redes totalmente modernas. Dentro de la característica número 1, que se llama la confidencialidad, la función es proteger toda la información personal, privada directamente, ¿cierto?
vital de las infraestructuras y usuarios y, por supuesto, pues proteger de todos esos accesos no autorizados a nuestras infraestructuras. Dentro de la integridad encontramos la función de asegurar que es la de no repudio, lo que es la autenticidad y no cambios directamente de la información. Dentro de la función de garantizar tenemos pues el acceso a los recursos y servicios siempre que estén disponibles. Entonces, esto es bien importante a la hora de estar trabajando sobre ecosistemas de seguridad, porque debemos cumplir que nuestros sistemas deben ser totalmente protegidos, confiables, ¿cierto? Debe, por supuesto, garantizar la información de los usuarios, debe asegurar que no tenga repudio, que autentiquen bien, que no se hagan cambios a la información y, por supuesto, el acceso a los recursos de red, en este caso, pues recursos totalmente siempre disponibles al usuario final o recursos de las infraestructuras de comunicación. Ojo, todo esto pues dentro de los componentes está enmarcado directamente dentro de esas características y esos componentes pues tienen tres módulos. Un módulo en el cual tenemos los servicios y mecanismos de seguridad, otro módulo que son las metodologías y otro módulo que son las arquitecturas. Entonces ya sabemos nosotros aquí anteriormente que los ecosistemas están conformados por servicios y mecanismos de seguridad, por metodologías y arquitecturas que deben cumplir estas tres características en nuestro diseño: confiabilidad, integridad, disponibilidad, pero esos componentes pues cumplen también una función específica. ¿Cuál es la de servicios y mecanismos de seguridad? Por supuesto, identificar intrusiones para protección de ataques. Para el caso puntual tenemos los firewall, los sistemas IDS, los HIS, todos los basados en IDS para esa detección de intrusos, los proxies a través de listas de control de acceso y los sistemas que me permiten pues prácticamente tener una alerta en series de tiempo mediante métricas en forma real, en tiempo real, para poder pues simplemente correlacionar cualquier tipo de evento. Pueden utilizarse uno solo, puede utilizarse una combinación de todos los dispositivos, pero en redes tradicionales necesitamos ubicar uno en cada área para poder pues simplemente cubrir este proceso de identificación directamente de amenazas. Todo esto en el plano horizontal está unido con metodologías que son procesos diseñados para detectar, mitigar y recuperar la operación y la disponibilidad de los sistemas. Una de las metodologías que encontramos nosotros en el mercado se llama la metodología de 6D, desarrollada por Eric Hutchins, ¿cierto? En la cual se frustra al adversario a través de controles y se observa toda parte de lo que es reacción con contramedidas defensivas. Esto es lo que hace prácticamente un firewall basado en IP tables, y eso es lo que tiene MikroTik. También tenemos el otro que se llama el pirámide del dolor, definida por Bianco, desarrollada por Bianco en el 2013, con su objetivo, por supuesto, es hacer que ponerle retos al usuario al hacker, para que el hacker comience a mostrar sus técnicas y al mismo tiempo de mostrar sus técnicas hacerlo caer en tentación, en pecado, ¿cierto? Y comenzar a mirar cuáles son las técnicas que él utiliza y poder pues simplemente hacerle un proceso de acosamiento, un proceso totalmente de encarcelamiento al ataque que está haciendo hacia nuestra víctima. Dentro de la parte de arquitectura tenemos las redes tradicionales, ¿cierto? Las cloud con la fog, en este caso pues la niebla, los sistemas virtualizados que son basados directamente en jerarquías a través de capas. Por supuesto tenemos esas jerarquías tradicionales que hemos nosotros visto a través de nuestro diseño como core, como distribución y acceso, o infraestructuras o arquitecturas directamente distribuidas con ese tipo de arquitectura spinal left que pueden ser utilizadas directamente en data centers. Esta parte metodológica no podemos desconocerla porque los nuevos mecanismos de seguridad ya involucran modelos estadísticos, probabilísticos o matemáticos. Inclusive hay unos firewall 100, hay unos sistemas de detección de intrusos que no solamente controlan a través de llaves, sino ya implementan algunos tipos de modelos estadísticos, probabilísticos, matemáticos para poder hacer ese proceso de detección, ¿cierto?, de los ataques de red. En el proceso de las 6Ds, ¿cierto?, encontramos una actividad que se llama detectar, denegar, ¿cierto?, desbaratar el flujo, degradar el flujo y, por supuesto, engañarlo y destruirlo. Entonces, en esta fase primera, pues vamos a detectar al adversario y eso es lo que hacemos con nuestro firewall a través de logs, ¿cierto? Denegar
Cuando ya lo detectamos, pues simplemente efectuamos una regla totalmente de bloqueo, un drop a todos esos tipos de paquetes. Podemos simplemente desbaratar el flujo de tráfico, bajar el número de conexiones. Podemos degradar las capacidades del adversario como el ancho de banda, disminuir las capacidades del ancho de banda con una cola. Por supuesto, podemos engañar al adversario para decirle que eso no tiene valor, ¿sí? O tiene valor, pues diferentes formas para poder engañar a través de cualquier tipo de honeypot, cualquier tipo de técnica, ¿cierto? Como un tar pit, por supuesto, y destruir, pues simplemente nosotros comenzamos a hacer ese proceso de destrucción del ataque. Estos son características básicas de los firewall, ¿no? Basados directamente en iptable, pero aplica a cualquier sistema de protección mencionado anteriormente. Dentro de la pirámide del dolor, pues simplemente tenemos lo que son de valores triviales a totalmente valores más elevados de desafíos, ¿no? Entonces comenzamos a mostrarle diferentes tipos de servicios totalmente vulnerables para que el usuario pues pueda pues simplemente alcanzar estos tipos de servicios, cometa errores y poder detectar estos errores de atacantes como una función de cazadores y defensores. Dentro del contexto directamente de lo que es las nuevas redes, viendo panorama general de lo que son las redes básicas, ¿cierto? Y las infraestructuras tradicionales, vamos a ver lo que es esa mirada hacia el futuro que para nosotros es bien importante, ¿no? Primero que todo, pensemos en dinamizar las redes, ya esas redes tradicionales, ya esas redes de configuración rígida, dispositivos rígidos, dispositivos amarrados a un fabricante, pues prácticamente ya deben ir cambiando, ¿cierto? Y las configuraciones deben ir cambiando. Por supuesto, en este contexto vamos a automatizarlas, ¿cierto? Y es necesario en el proceso de automatización y dinamización visualizar en tiempo real todo el tráfico que circula en las infraestructuras para poder protegerlas frente a nuevos ataques, ¿no? Frente a nuevos ataques, frente a nuevas amenazas. Por eso, este modelo tradicional que tenemos aquí, en el cual estamos observando comportamientos y los detenemos a través de reglas, pues ya tiene otros tipos de actores, ¿cierto? En este caso entraría directamente a trabajar lo que es Machine Learning, que lo vamos a llamar Trinity, y SDR, que lo vamos a llamar NEO, ¿no? Son dos actores que los dos hacen mucha bendición y desunidos pues no hacen absolutamente nada. Por eso la mezcla entre Machine Learning y SDN se convierte en algo importante a la hora de desplegar sistemas protegidos que garanticen realmente la seguridad del usuario. Pero ¿qué tipo de problemática encontramos? Primero que todo, encontramos que Machine Learning frente a los desafíos que hay actualmente es que necesita de conjuntos de datos, datasets, ¿cierto? Y esos conjuntos de datos, pues, le van a permitir a Machine Learning efectuar modelos supervisados y no supervisados para efectuar un proceso de aprendizaje que me permita tener la exactitud en la predicción, si es un ataque o no es un ataque. Encontramos ausencias de conjuntos de datos reales, no existe realmente estos tipos de conjuntos, son pagos, ¿cierto? Muchas empresas realmente ofrecen estos tipos de servicios, pero a unos costos altísimos. Algunos de estos son desactualizados, esos conjuntos de datos, ¿cierto? Algunos no combinan tráfico normal y ataque, solamente combinan tráfico de ataque. Algunos no tienen datos suficientes, son datos de mala calidad, son números de entradas falsas, ausentes, duplicadas. Con todo esto, pues prácticamente vamos a tener problemas a la hora de vincular directamente Machine Learning dentro de nuestras infraestructuras o arquitecturas de seguridad. Con referente al campo de arquitectura, encontramos ausencia de ambientes reales híbridos que me permitan capturar directamente todos estos tipos de ataques, ¿no? De exposición a Internet, ¿no? Estos, pues, simples arquitecturas donde me permiten hacer un proceso de exploración, me permiten experimentar la detección y la reducción de ataques con nuevas arquitecturas, me permite recopilar nuevas características, por supuesto, que van a ser fácilmente identificables dentro de un contexto, ya teniendo unos datasets totalmente bien organizados. Y por supuesto, a la hora de hacer investigación o despliegue, pues los costos de implementación son muy altos, porque pues ya fabricantes como X, como Y, W, que ustedes ya saben cuáles son, ¿cierto? Excepto Microtik, tienen dispositivos que pues son demasiado costosos a la hora de efectuar ese tipo de exploración de tráfico y normal sobre arquitecturas de red. A nivel de protección, pues encontramos otra problemática que son
solamente se ha abordado la detección, no la mitigación. Toda la parte de protección en redes tradicionales se basa en umbrales totalmente estáticos que pueden ser vulnerados, número de conexiones, número de paquetes, número de sesiones. Por supuesto, algunos pues implementan estados de transición, ¿cierto? De un estado activo a un estado inactivo. Algunos utilizan sistemas expertos o utilizan técnica de entropía, pues esa técnica de entropía es la que ha batallado en el mundo de las redes, pues a la hora de estar trabajando, ¿cierto? Desviaciones totalmente de tráfico. ¿Qué necesitamos a nivel de protección? Pues simplemente dinamizar estos ambientes de protección y por eso pues existen totalmente estudios o implementaciones insuficientes que garanticen pues que estas infraestructuras sean totalmente protegidas. Dentro de la captura de conjunto de datos vamos a encontrar que nosotros necesitamos respondernos dos preguntas. ¿Dónde recopilamos los mensajes y dónde realmente se puede hacer este tipo de recopilación? ¿Qué recopilamos directamente? Recopilamos en firewall, recopilamos en flujos a través de inspección profunda de paquetes, recopilamos con NetFlow, recopilamos con SNMP, recopilamos con logs, ¿cierto? Logs, por supuesto, IDS, HIDS, NDS, todos los sistemas IDS que hay. Pero en esto pues encontramos diferentes tipos de problemáticas en la cual cuando hacemos un proceso de investigación simplemente nos encontramos en que hay muchos fabricantes que tienen diferentes formatos de visualización y esos formatos de visualización necesitan ser estandarizados para poder pues simplemente tener un patrón o un estándar que me permita simplemente decidir si esto realmente puede ser la posibilidad de un ataque o no. ¿Desde dónde podemos recopilar estos tipos de flujos, estos tipos de mensajes? Lo podemos hacer desde la nube, ¿cierto? Utilizando pues a través de internet, utilizando routers totalmente virtuales, donde recibimos todo el tipo de tráfico de ataque de nuestras a nuestras infraestructuras expuestas. Por supuesto, podemos llevarnos este tipo de ataque directamente a nuestros firewall internos, ¿cierto? Llevándolo a zonas públicas donde colocamos algunos tipos de servicios públicos que no tengan ningún tipo de direccionamiento privado o hacia zonas de mesetas que hagan totalmente traducción, ¿cierto? Utilizando pues esos sistemas router firewall o a nivel interno, ¿cierto? En nuestro entorno totalmente LAN. Ahí donde necesariamente nosotros podemos hacer un proceso de captura. Algunas herramientas que me permiten a mí pues capturar estos tipos de logs, ¿sí? Una se llama Loki, pues utiliza Grafana como visualizador que me va a permitir pues simplemente comenzar a identificar los que tengo directamente en mi máquina. Esto lo hace a través de series de tiempo, donde me muestra qué cantidad de lo que estoy recibiendo. Otro tipo de herramienta, por supuesto, es NetData, que me va a permitir pues simplemente identificar los tráficos maliciosos, el tipo de cómputo, el porcentaje de cómputo utilizado en CPU, en memoria, el tipo de interfaz directamente del tráfico de entrada, del tráfico de salida y por supuesto pues la utilización de la RAN. Esto es bien importante, esta herramienta, las que estoy comentando son todas libres, no tienen ningún tipo de pago, no tienen ningún tipo de restricción de flujos y eso pues ha permitido pues simplemente comenzar a recopilar cualquier tipo de información. ¿Qué tiene NetData? Que para mí, mis respetos, ¿sí? Para mí mis respetos, ha sido una de las herramientas que realmente me ha ayudado muchísimo a la hora de recopilar información de mis máquinas, ya sea máquinas dockerizadas, ya sea router MikroTik, ya sea máquinas totalmente expuestas en entornos de mesetas, con entornos totalmente LAN o en entornos totalmente públicos. Otro tipo de herramienta bien importante se llama InfluxDB con Chronograph y Capacitor, ¿no? Que son herramientas también que me permiten hacer las mismas funcionalidades que lo hace NetData, pero pues aquí tenemos que trabajar un poquitico más para poder pues traernos ese tipo de información. Otro tipo de herramienta, pero ya pues a nivel de flujos, ya de correlación, pues manejamos directamente toda la suite de LK, ¿cierto? En la cual encontramos a Logstash, Elastistar y Kibana, que me van a permitir pues simplemente visualizar estos tipos de tráficos en redes, por supuesto, correlacionarlos, identificar, ¿cierto? Los agregados en paquete, los agregados en bytes, el número de conexiones generadas en cada uno de los dispositivos desde origen hacia destino y nos va a poder en series de tiempo sacar estadísticas a través de consultas en bases de datos. Dentro de este proceso de herramientas, recopilaciones, arquitecturas, fíjese que necesitamos nosotros de encontrarnos con metodologías de captura, ¿no?
Una en base directamente a puertos locales, otra basadas totalmente en redes fichadas y otra también de ambientes router o ambientes redirigidos. En esta parte de locales y redirigidos, pues encontramos el port mirroring, ¿no? En este caso, pues todo el tráfico que pasa a través del puerto 1 automáticamente lo copia al puerto número 4, donde tenemos instalado el analizador, el tipo de tráfico o la copia de tráfico que enviamos directamente es configurada sobre el switch, ¿cierto? Para este caso es un switch, era una 1100 HX4, ¿cierto? Donde tiene tres bloques de switching, ¿cierto? Donde definimos el puerto totalmente origen y el puerto destino para poder hacer este tipo de mirroring en MikroTik. Sin mirroring, pues simplemente utilizamos una técnica local, porque MikroTik, por supuesto, viene preparadísimo para poder hacer cualquier tipo de captura totalmente en formato PCAP. Esa captura pues la he utilizado muchísimo a la hora de recoger totalmente información que va a ser después analizada y se va a hacer después preprocesada para poder garantizar un proceso de detección a través de técnicas como Machine Learning. Otro tipo de técnica que utiliza MikroTik a través de redirección utilizando el Tasman Sniffer, Tasman Sniffer Protocol, ¿no? Sin utilizar la técnica de mirroring, simplemente podemos ya hacerlo localmente utilizando un hub, ¿sí? El concepto de hub que para nosotros sería nuestro bridge, ¿cierto? Y por supuesto, pues garantizar directamente tráfico, redirigirlo hacia otra red. Entonces, no solamente se puede hacer local, sino se puede hacer totalmente remoto hacia infraestructuras de red. Este, por defecto, protocolo, el Tasman Sniffer Protocol, utiliza el puerto 37008 de UDP y pues lo podemos ver directamente en nuestras capturas de Wireshark. A nivel de infraestructuras de red, ya a nivel de internet, las capturas las podemos efectuar a través de routers CHRs. Entonces, si esas capturas, colocamos nuestros routers CHRs en cualquier proveedor cloud, puede ser Contavo, puede ser Bull, puede ser Linode, puede ser bueno, qué sé yo, cualquiera de los que ustedes conozcan, simplemente nos traemos ese tipo de captura a nuestro entorno local donde colocamos nuestro colector, ¿cierto? Podemos utilizar cualquier tipo de hipervisor tipo 1, ¿cierto? Prosmos, Hyper-V, bueno, qué sé yo, cualquiera de los que ustedes conozcan en el mercado, VMware, SXI, ¿cierto? Que sea libre, por supuesto, para podernos traer ese tipo de tráfico a través de un túnel, ¿cierto? Y utilizar las técnicas de Mangle para poder intersectar este tipo de tráfico y poderlo llevar directamente al colector que tenemos aquí en una zona totalmente privada. Algunos ejemplos de esto ya ubicados directamente, pues lo ubiqué en Contavo, en Burr, ubiqué en Linode, algunos equipos locales que he utilizado para poder hacer cualquier tipo de distribución. Para este caso utilicé el Prosmos, ¿cierto? Como hipervisor tipo 1. Y utilicé algunos tipos de router para poder simplemente traerme ese tipo de tráfico totalmente tunelizado. Puede ser a través de túneles PPTP, ¿cierto? Puede ser a través de túneles SSTP, puede ser a través de túnel L2TP, puede ser utilizando técnicas conjuntas entre L2TP e OIP, o puede ser ya utilizando directamente técnicas, ¿cierto? Más ancestrales, entre comillas, hablando directamente de la versión 7, que trae muchas mejoras para poder efectuar un proceso de XLAN. ¿Cómo integro directamente mi router para realizar esas capturas? Pues simplemente lo único que hago es ir al tool Sniffer y en el tool Sniffer definiría aquí la capacidad de memoria que tiene mi máquina. Si es una máquina en la nube, pues tendría que ver la capacidad de memoria máxima y le daría una capacidad de memoria aquí, ¿sí? En la mitad de lo que tengo disponible directamente en la nube, ¿no? ¿Cierto? Ubicada esa CHR. Por supuesto, le colocaría aquí un file name, que sería el nombre de la captura con la extensión PCAP, ¿sí? Y si quiero solamente capturar encabezados, ¿cierto? No la totalidad totalmente del paquete con carga útil, pues simplemente activo el checklist aquí donde dice Only Here's, ¿no? Si le digo iniciar captura, automáticamente cambia de estado y vamos a encontrar directamente con el streaming. Y aquí en el streaming voy a utilizar, ¿cierto? Esa redirección directamente hacia un puerto específico, que es un servidor específico que está ubicado ya sea sobre mi entorno local o ya sea a través de la red. Para el caso puntual, nosotros teníamos un servidor o tenemos un servidor ubicado, un MikroTik ubicado, una CHR en la nube, el servidor de Contavo, y por supuesto redirigimos ese tipo de tráfico a nuestro colector
utilizando esa técnica que pues les mencioné anteriormente, esta técnica de streaming, para llevarlo a ese servidor que se encuentra sobre la red local. Por supuesto, este tipo de tráfico no solamente está enfocado sobre este servidor, sino también me permite efectuar filtros, ¿no? Y estos filtros pueden ser por interfaces, la captura de una interfaz, la MAC address, el MAC protocol, la dirección, tanto IPv4 como IPv6, los tipos de protocolo. Si quiero capturar cualquier tipo de tráfico, TCP o HTTP, bueno, en fin, MikroTik se convierte para nosotros en una navaja suiza, hermano, a la hora de efectuar cualquier tipo de detección, cualquier tipo de captura de tráfico, recopilación de tráfico. Eso es bien importante porque una de las grandes herramientas que no mencioné ahí fue el patrón, el DUT. El DUT nos permite primero capturar esos logs y por supuesto llevar eso a otro tipo de ámbito en la cual pues a través de API me permite pues extraer ese tipo de información para poder llevar esto a unas interfaces gráficas que me permitan pues tener un control más visual de todo el tráfico que circula y pasa a través de nuestras redes. Otro tipo de técnica que utilizamos es la técnica del mangle, donde pues capturamos todo el tipo de tráfico en per routing, ¿cierto? Y en la acción pues ya utilizamos el sniffer, Tasman Sniffer Protocol, muy parecido a la definida en la pasada en Tool Sniffer, y por supuesto el puerto de conexión tenemos el 37008. Un ejemplo de esto directamente de captura con Wireshark tenemos el 37008. Por supuesto aquí tenemos el TSCP, donde capturamos el 37008 como puerto de configuración. Pero si yo no quiero, pues prácticamente hacer todo ese tipo de despliegue, pues hemos desarrollado un tipo de herramienta que llama el DREC, que es una herramienta de despliegue rápido totalmente de escenarios de captura, ¿no? Pues esto puede ser habilitado pues configurando, ¿cierto? Sobre un router principal en la nube y sobre un router remoto que se encuentra en su entorno local. ¿Necesita direcciones públicas? No necesita direcciones públicas. Por supuesto, tenemos un tipo de direccionamiento público ubicado aquí en nuestra red, ¿cierto? A través de nube, en BUR, pero a nivel local no necesitamos eso. Para esto, pues simplemente voy a mostrar, permítame un segundito, aquí creo que lo tengo. ¿Dónde está? Aquí el DREC, ¿cierto? Aquí encontramos tres menús que son conectar a internet, ¿cierto? Donde solamente le defino los nombres, le defino la clave, ¿cierto? Lo que yo quiera colocarle, si es dirección dinámica o si es dirección estática, el tipo de interfaz que voy a seleccionar como interfaz de internet, que voy a hacer el tipo de captura o de conexión, habilitar los DNS, para el caso puntual son DNS públicos, si son rutas estáticas, pues definimos la ruta por defecto, habilitamos los NTPs para que se nos sincronicen, habilitamos Masquerade y habilitamos el Remon, que es una herramienta bien importantísima de MikroTik que me va a permitir a mí administrar esos dispositivos desde cualquier red sin necesidad de tener un direccionamiento IP. Eso lo hace a través de capa 2 como si estuviéramos locales, pero necesitamos reforzarlo a través de, o complementarlo a través de un tipo de mecanismo que se llama EOIP. Después de esto, pues simplemente le damos guardar y él comienza a hacernos un proceso prácticamente de identificación de las interfaces donde configuramos los túneles. No solamente vamos a identificar los tipos de túneles a través de estos tipos de túneles, LLOS-TPs, PPTPs, STP que mencionaba anteriormente, sino también tiene la posibilidad de activar VXLAN, pero solamente en versión 7. O sea, que si yo quiero desplegar esos escenarios mediante túneles, lo puedo hacer aquí. Pero si lo quiero desplegar utilizando VXLAN, que es una extensión totalmente de la LAN, ¿cierto? Que tiene MikroTik, que es implementada a través de tecnologías como SD-WAN, pues simplemente me va a permitir a mí garantizar que mis VLAN desde los data centers donde me encuentre sean desplegadas a nivel local sin ningún tipo de problema. Claro, aquí lo único que tengo que hacer es habilitar y él automáticamente él comienza a hacer un proceso de configuración, pero en el caso puntual, si quiero habilitar los túneles, pues simplemente me apoyo en estos tipos de túneles para que L2TP corra sobre ese OIP y ese OIP pues me comience a identificarme como un tipo de dirección totalmente como si fuera local. Si no lo quiero por ahí, pues me voy por este lado, ¿no? ¿Cierto? A nivel ya directamente de configurar captura, tenemos los mismos parámetros de la configuración del tamaño del disco, el nombre de la captura y los tipos de filtros y por supuesto los servicios que van a estar vulnerables directamente, los que voy a exponer y otros servicios más que van a ser implementados directamente a través de las dockerizaciones, ¿no? Porque ya MikroTik tiene esa funcionalidad, ¿no? Ya MikroTik tiene lo que llaman los containers, ¿no? Este tipo de escenario, por supuesto, ya está implementado. Se pueden visualizar a través de
interfase, de los túneles que nosotros tenemos, las WAN, ¿cierto? Tenemos KVMs, bueno, tenemos OpenFlow, tenemos diferentes tipos de configuraciones, bueno, se me cayó ahí, pero a nivel de configuración directamente de VXLAN, pues ya el mismo procedimiento lo tenemos, ¿cierto? Tenemos este Linode, ¿cierto? Donde pues ya voy a tener prácticamente, ¿cierto? Este tipo de configuración mucho más efectiva ya utilizando, ¿cierto? Contenedores, ¿no? Y estos contenedores me van a permitir pues simplemente montar mis máquinas para hacer totalmente la captura o la recopilación de tráfico, ya sea montar dockerizado, NetData o ya sea cualquier IDS que me permita pues simplemente llevar estos tipos de tráficos totalmente a redes. Ojo, por supuesto, este tipo de configuración sobre interfaz también utiliza VXLAN, ¿cierto? Que me va a permitir hacer este tipo de transporte a nivel de capa 2. O sea, no solamente lo hago a través de capa de estos túneles, ¿no? A nivel de túneles que voy implementando, túneles de capa 3, ¿cierto? Con SCTP, sino a través directamente túneles totalmente de capa 2. ¿Claro? Bueno. Seguimos entonces. Esta herramienta se llama DREC, que es una herramienta desarrollada por nosotros, una herramienta desarrollada por el Sinvestat, ¿cierto? Que pues simplemente lo que va a generar son scripts, ¿cierto? Y esos scripts lo único que tenemos que hacer es bajarlo directamente a nuestra interfaz, ¿cierto? A nuestro escritorio y por supuesto estos scripts me van a permitir a mí simplemente copiar y pegar en mis routers que tengo ubicado, ya sea a nivel de nube o ya sea ubicado directamente al entorno local. O sea, no tengo que tener mayor conocimiento para poder efectuar este tipo de configuración. Claro, ese tipo de despliegue. Él crea los scripts fácilmente, sin ningún tipo de problema para comenzar a hacer ese proceso de captura. Ya viendo bien este proceso de captura, ahora vamos a meter lo que llaman las arquitecturas, ¿cierto? Las arquitecturas, por supuesto, deben tener la suficiente visibilidad de los flujos de tráfico que circulan en las redes. Deben tener una gestión centralizada de todas las políticas de red, deben detectar el tráfico, deben detener el tráfico, deben modificar los tipos de tráfico para poder garantizar la seguridad totalmente en redes corporativas. Por eso los modelos antiguos, los modelos tradicionales no son parte fundamental en esta explicación técnica que estoy dando de las nuevas tendencias de red, pero nos basamos en eso para poder mejorar, ¿cierto? Por eso las infraestructuras tradicionales se basan en reglas estáticas, por eso nos tocaba directamente en los routers, ¿cierto? Ir a las configuraciones de nuestro firewall y comenzar a generar este tipo de reglas que se basaban en un principio totalmente if y una acción totalmente, ¿cierto? If then. Si ocurre tal cosa, ¿cierto? Automáticamente hace tal cosa, ¿cierto? Y aquí tendríamos un mundo de acciones y un mundo de características que MikroTik para eso se convierte en un gansito marinela a la hora de estar trabajando en entornos de configuración y de captura de tráfico. Ojo, bien importante en todo esto. Este tipo de infraestructuras totalmente tradicionales con reglas estáticas tienen problemáticas, pues ya que nos tocaba configurar cada una de las capas de las infraestructuras, colocar servicios que detectaran no solo ransomware, spam, boot, sino servicios en cada uno de los puntos donde nosotros quisiéramos directamente ubicar este tipo de censado, ¿cierto? Eso quiere decir que existía un experto, existía un administrador de red que identificaba patrones, ¿cierto? A través de los logs, pero el man tenía que tener 3, 4 logs totalmente abiertos y comenzar a identificar. No habían herramientas que correlacionaran este tipo de tráfico. Por supuesto, ¿qué identificaba? Identificaba lot, tendencias de tráfico, umbrales, alertas, y en base a eso podía hacer un proceso de detección y mitigación, pero lo hacía sobre cada uno de los dispositivos. Esto, por supuesto, encontrando un modelo anterior en el cual acoplaba el plano de control y el plano de datos en un solo dispositivo. Eso quiere decir que el enrutamiento lo teníamos en un dispositivo, la parte de control, la parte de datos lo teníamos en un mismo dispositivo. Eso lo dificultaba totalmente el despliegue y la flexibilidad y el escalamiento totalmente de las redes actuales. Y hoy por hoy, yo creo que un 70% de redes están implementadas con este tipo de arquitecturas. Por eso, dando ese salto al vacío, nos encontramos directamente con las redes SDN, que son las redes desacopladas.
¿Por qué desacopla? Venimos de un modelo tradicional donde el plano de control y el dato es el mismo, ¿cierto? Donde teníamos múltiples desventajas, ¿cierto? Políticas, dependencias del fabricante, complejas de administrar, donde ya tenemos un tipo de arquitectura más abierta, más flexible, más amorosa, más amigable, que pues lo que hacía era simplemente desagregar el plano de datos y el plano de control. Que el plano de datos haga lo que tiene que hacer, yo me encargo de toda la administración. Para el caso puntual, dentro del ejemplo está nuestra mamá y estos no son los niños, soy yo que soy un niño, ¿no? Y entonces ese niño pues simplemente le pedía o le pide permiso a la madre para que la madre pues simplemente le diga sí, puede juntarse con este otro niño o no, no puede juntarse con este niño. Entonces toda la información pues simplemente pasa a través de un control centralizado, se desagrega totalmente este tipo de control, ¿cierto? De estos tipos de capas para crear una infraestructura desacoplada de plano donde se efectúa un proceso de inteligencia totalmente centralizado y donde se extraen las aplicaciones para poder pues simplemente hacer un proceso de control. Por eso tenemos aquí el data plane, tenemos el control plane y tenemos el application plane. ¿Claro? Ahora, dentro de este mismo esquema vamos a encontrar otro actor más. Ya teníamos a Trinity y teníamos a Neo. Ahora tenemos otro más que se llama OpenFlow, que se llama ¿quién? Morpheus. Y este Morpheus, pues prácticamente utiliza un formato que me va a permitir pues simplemente efectuar un tipo de comunicación entre el plano de control y el plano de datos, donde el plano de control toma todas las decisiones del reenvío de tráfico hacia los demás planos, ¿cierto? Utiliza, por supuesto, CPU, que puede ser un servidor, ¿cierto? Puede ser una máquina cualquiera, en la cual ubiquemos las reglas y el controlador, y los planos de datos pueden ser cualquier dispositivo que soporte directamente este tipo de protocolo, ¿cierto? Que me va a permitir intercambiar información totalmente entre estos dos dispositivos de forma totalmente segura, que ya lo vamos a ver. Entre la parte de control y la parte de aplicación, pues simplemente aquí tenemos en aplicación todo ese desarrollo que usted tiene que hacer, que yo tengo que hacer para comenzar a crear esquemas o arquitecturas que protejan las redes modernas. No solamente las redes tradicionales, porque MikroTik tiene una ventaja frente a otros fabricantes. Todos los dispositivos MikroTik son dispositivos híbridos. Se lo digo en silencio porque pues, muy poco lo saben, ¿no? Son híbridos porque resulta que manejan ese OpenFlow, pero al mismo tiempo manejan todos los protocolos de enrutamiento y ya lo vamos a ver cómo lo hacen. ¿Cómo realmente define SDN una estructura de bloques? Primero, tenemos el switch OpenFlow, que es nuestro MikroTik, que tiene componentes principales. Tiene tablas de flujos. Según la versión, puede tener muchas tablas de flujos. Versión 1, que solamente soportaba MikroTik, tiene una sola tabla de flujo. Tiene una tabla de grupo, tiene un canal de OpenFlow, tiene un controlador y un protocolo. Para nosotros es bien importante que el switch OpenFlow mira el contenido del paquete para ser reenviado totalmente directamente al controlador, pero se basa directamente en este protocolo que se llama OpenFlow, que te carga información entre el controlador y el switch OpenFlow, ¿cierto? De forma segura utilizando TCP/TLS, ¿no? Utiliza una capa de transporte totalmente seguro, al igual que los hacen las comunicaciones totalmente modernas, ¿cierto? Web, ¿cierto? Como Google, como Facebook y demás, que me va a permitir pues simplemente encriptar cualquier tipo de información y garantizar que el emisor sea el emisor y el transmisor pues prácticamente reciba ese tipo de información, el receptor reciba ese tipo de información de ese transmisor como tal. Dentro de esta tabla de flujos pues vamos a encontrar todas las características de tráfico que ya vamos a ver, que son características de capa 2, características de capa 3 y entre comillas algunas características de capa 4. ¿Llegará el protocolo a tener algunas características de capa 4 y capa 7? No, porque los planos están desagregados, ¿no? Pero es bien importante pues recalcar que este protocolo es muy útil a la hora de visualizar todos los tipos de tráfico de estadística. ¿Claro? Entonces aquí vamos a tener dirección MAC de origen, dirección MAC destino, ¿cierto? Vamos a tener el campo tipo, vamos a tener algunos tipos de parámetros como dirección IP origen, dirección IP destino, en fin, ahorita lo vamos a ver. Dentro de la tabla de grupo vamos a encontrar, ¿cierto? Que esa tabla de grupo me permite agrupar puertos, o sea que no solamente lo hace hacia un puerto específico donde ingresa el tráfico. Ya sabemos que tenemos tres flujos, ¿no? Un primer flujo, que es un flujo de ingreso, ¿cierto? De input. Otro flujo, que es un flujo de output, que es el de salida totalmente
de otra interfaz, y otro flujo que es un flujo totalmente forward. Pues eso lo hace directamente, ¿cierto? Las tablas de grupo asociados a las tablas de flujos manejan estos tipos de tráfico para pasar tráfico entre un puerto y otro. Entonces, por eso esta tabla de grupo es muy parecida directamente a los Lean Aggregation Group que maneja directamente la tecnología IEEE, ¿no? Agrupamos totalmente puertos y es usado muchísimo en la parte de lo que es multicast y broadcast. Tenemos otro tipo que se llama el tipo canal OpenFlow, que ya hemos hablado anteriormente. Es una parte esencial en el proceso de intercambio totalmente de comunicación entre el controlador y el switch OpenFlow, ¿cierto? Y por último tendríamos la parte del controlador que define todas las políticas centralizadas de red, donde el man agrega, borra, actualiza, modifica y hace un macheo totalmente de todas las entradas de flujo, donde hace un contador y comienza directamente a enviar instrucciones a todos los dispositivos de la red para poder controlar ese tipo de tráfico. Pero ¿qué realmente ve? ¿Cierto? A través de estas tablas de flujos. ¿Y qué es lo que realmente hace el macheo del controlador? Pues hace el macheo directamente de los contadores de paquetes, del byte counter, de la duración, y esto nos sirve muchísimo a la hora de ¿quién? De comenzar a hacer un proceso de clusterización que más adelante lo vamos a ver. Entonces, clusterizar cuántos paquetes se envían, contarlos cuántos paquetes se envían, cuál es la dirección de flujo de paquete. Pero eso no solamente lo hace sobre un flujo, lo hace sobre todos los flujos que ingresan al dispositivo. Lo puede hacer en capa 2 utilizando directamente todos estos tipos de campos que tiene la trama. En capa 2.5 a través de un tipo de etiqueta MPLS, label, ¿cierto? En capa 3 lo hace en IPv4, en IPv6, ¿cierto? Con dirección origen, dirección destino, pero ya ingresa lo que llama el differential service code points, que me va a permitir pues asignar algún tipo de parámetro de lo que llama tipo de servicio, calidad de servicio específicamente. Y decía yo que entre comillas está el TCP/UDP, pues es parte del proceso de capa 4, pero solamente a nivel de puerto origen y puerto destino. No estamos hablando de flags ni de bits como el ACK, el SYN, ¿cierto? El reset, el push, el urgent, no, eso no lo muestra, por eso lo falta todavía este protocolo que crezca otro poquitico más. Claro, dependiendo de la versión obtenemos un proceso de visibilidad y estadística de los flujos de tráfico. MikroTik está en este tipo de versión, donde podemos controlar capa 2, capa 3 y algunas funcionalidades. Eso quiere decir que queremos bloquear tráfico entre un equipo y otro, entre una red y otra, sería esta maravilla implementada sin ningún tipo de problema. En versión 1.1 pues ya ingresa algunas opciones características como MPLS y por supuesto vamos a encontrar en la 1.2 capa 3 como IPv6, 1.3, por supuesto extensiones en headers, ¿cierto? En encabezados y por último en la versión 1.4 propiedades en puertos ópticos y en la versión 1.5 pues prácticamente nos agrega otras funcionalidades más, ¿cierto? Excepto creo que está ingresando otras funcionalidades más de MPLS. Dentro de la parte del controlador ya vemos los switches OpenFlow, ¿cierto? Encontramos diferentes tipos de controlador que me permiten ganar esa visibilidad de estos flujos de tráfico, ¿cierto? Tienen características de ser totalmente libres, compatibles con OpenStack, ¿cierto? Con soporte de 1.0, 1.5, tiene interfaz gráfica, ¿cierto? Son características especiales del controlador. En el mercado encontramos a OpenDaylight, que es el más utilizado, ¿cierto? Tenemos el FluLite, ¿cierto? Tenemos estos dos controladores se basan totalmente en Java, ¿cierto? El Ryu, el POX y el Nox, pues son controladores que se basan totalmente en Python. Algunos tienen interfaces gráficas, otros no. Algunos tienen soporte de versión 1.0, 1.5, ¿cierto? Otros no. Bueno, aquí en esta tabla no está, pero vinculado directamente sobre este esquema tenemos el ONOS, que es muy bueno, realmente es uno de los controladores más utilizados por data center de Google, data center de Facebook, donde realmente tenemos una infraestructura totalmente de internet, donde tenemos pues switches interconectados entre sí, aquí tenemos pues balanceadores en aplicación, aquí tenemos controladores que me van a permitir pues simplemente generar este tipo de infraestructura dependiendo el tipo de versión de OpenFlow que estemos utilizando, ¿no? Esta arquitectura meshada, no es una arquitectura mesh a nivel de L2, me permite pues simplemente garantizar primero un balanceo de carga, un failover, una agregación de enlace, una alta disponibilidad en los controladores, una implementación de MPLS, en versiones 1.3, 1.4, el Mac Learning, el forwarding, calidad en servicio y me permite por supuesto tener escalabilidad. Esto no solamente es implementado a nivel de data center, ojo,
también a nivel local puede ser implementado y usted lo puede implementar. ¿Cómo se hace cómo se hace la detección a nivel de SDN? Pues simplemente cuando ingresa un flujo directamente de ataque, lo que mira es la tabla de flujos, ¿cierto? Y esa tabla de flujo valida directamente las acciones a ejecutar. Si no existe ninguna acción, le envía a la mamá, oiga, mamá, ¿será que puedo salir con tal persona? Sí, vaya, entonces va, me envía un tipo de tráfico de un dispositivo a otro. Claro, pero si es un flujo de ataque, lo que hace este señor a nivel de defensa es, si es un flujo de ataque, bloquea el ataque y borra esa entrada totalmente maliciosa. Si es un flujo normal, pues simplemente reenvía el tráfico y escoge el mejor camino para llevar ese tipo de paquete hacia el destino. ¿Claro? ¿Cómo se configura MikroTik dentro de estos tipos de planos de datos? Pues para el caso puntual, tomé una AGES que tiene algunos tipos de puertos donde colocamos nuestros wireless, ¿cierto? Para hacer distribución, nuestras sectoriales, ¿cierto? Y por supuesto, todos estos puertitos estarían directamente asociados a SDN y este puerto estaría asociado a toda la infraestructura tradicional, por eso se llaman híbridos. Claro, podemos tener puertos asociados a SDN, a OpenFlow, o puertos por fuera totalmente del flujo. Es una maravilla, eso no lo tiene nadie. Padre, Hijo, Espíritu Santo, Dios me bendiga, es una maravilla de equipo, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Pues simplemente ir a la página de MikroTik, descargar la opción All Package, ¿cierto? En All Package lo descomprimimos, encontramos un paquete en versión 646 o 648, en versión 7.1 está, ¿cierto? Reiniciamos nuestro dispositivo y automáticamente nos va a aparecer esto. Esto pues nos indicaría que ya tenemos nuestro dispositivo ya configurado y listo para poder recibir flujo totalmente OpenFlow, ¿no? Ya sabemos qué es OpenFlow, ¿no? ¿Para qué nos sirve? ¿Cierto? Pero en esta parte pues simplemente podemos colocarle cualquier nombre y definir el controlador, ¿no? Porque el controlador es bien importante a la hora de recibir ese tipo de información y empezar a hacer organización o control centralizado de todas las reglas que se generan a nivel local o a nivel distribuido. Ya teniendo este dispositivo totalmente administrado, pues simplemente, ojo, simplemente iría a crear un bridge. Ahí es donde está la magia de MikroTik, ¿no? Creamos el bridge. Una maravilla ese bridge, el respeto, ¿no? Donde vamos a anexar los puertos. Uno, pues va conectado a la configuración de la LAN y otro va conectado directamente al SDN. Y si son más SDNs que tenemos ahí para lanzar, puede ser un switch robusto, un switch bien chévere, un router bien chévere, donde podamos colocar varios sectores totalmente en SDN para poder hacer administración, ¿cierto? A través de flujos y no tener que comenzar a configurar equipo por equipo, sino hacer un despliegue totalmente centralizado. Y vamos a configurar directamente, por última parte, en el switch OpenFlow, vamos a encontrar los puertos. En esta paso número 7 vamos a anexar directamente los puertos que necesitamos. Para este caso sería el puerto 2, que lo necesitamos para poder implementar nuestra red. Haciendo referencia a la visualización en el tráfico en Wireshark, encontramos directamente los puertos destino, encontramos algunos tipos de flag que se encuentran en el paquete, ¿se acuerdan lo que vimos allá en el OpenFlow? Y por supuesto encontramos los números de secuencia, los segmentos y demás cosas que encontramos en redes. Dentro de la parte del controlador, ojo, esto es muy sencillo de instalar. OpenDaylight no es como lo han visualizado a nosotros que nos muestran semejante infraestructura para que usted los miles de comandos. No, lo único que tiene que bajar es una interfaz, ¿cierto? Que llama de OpenDaylight, Nitrogen and Oxygen, ¿no? La 084 que trae una interfaz gráfica y solamente baja este paquete que llama Caraf, ¿cierto? Cuando ya lo instala, ¿cierto? Nos paramos en el directorio, lo descomprimimos con ANSIP, ¿cierto? Y lo ejecutamos con bincaraf, automáticamente el OpenDaylight funciona. Pero ojo, ojo, necesitamos instalar características, sí, esas características me van a permitir nutrir la interfaz porque por defecto se encuentra vacía. ¿Claro hasta ahí? Entonces vamos a encontrar una interfaz de administración muy gráfica, ¿cierto? Donde voy a configurar todos mis dispositivos para poder pues simplemente comenzar a hacer un proceso de configuración totalmente centralizada y comenzar ya a hacer esta implementación en nuestra red de forma totalmente administrable, segura, para hacer procesos de detección y hacer procesos de mitigación, porque OpenFlow me lo permite y SDN me lo permite. Pero ojo, necesitamos de hacerle una dinamización a ese proceso de detección.
no dejar que el controlador lo haga. ¿Y por qué no pensar en Machine Learning? ¿Por qué no pensar en la detección dinámica de ataques? ¿Por qué no pensar en la matemática para poder hacer esto? Por eso tenemos que borrarnos la cabeza, paso a paso, ¿sí? Echarle un poco allá de límpido, ¿sí? Echarle un poco allá de jabón, ¿sí? Comenzar a borrar nuestra cabeza porque esto nos cambia totalmente el panorama de la detección. Ya la vamos a hacer dinámica. Por eso la taxonomía en el mundo del Machine Learning de detección y mitigación está enfocada directamente a través de esta detección, ¿no? Es identificar el tráfico normal, ¿no? Ya sea DOS o cualquier tipo de ataque a través de firmas, ¿no? Si concuerda la firma, entonces es un ataque. Si no concuerda la firma, entonces es un tráfico normal, pero estos son vulnerados. Por eso el enfoque que se le está dando a las nuevas redes, a las nuevas generaciones de redes, es un enfoque basado en anomalías, donde ya no estamos basados en estadísticas, sino en redes cambiantes utilizando pues algoritmos de Machine Learning, ya sea algoritmos supervisados, no supervisados o por refuerzo. Hay algunos tipos de esfuerzos que se han hecho filtrando esta limitación de tasas, pero esto pues en forma horizontal estaríamos pues analizando a través de los datasets, ¿cierto? Que hemos capturado, mirando estadísticamente cómo podemos filtrar estas tasas. Otro tipo de mitigación pues tenemos aquí la tolerancia, políticas de congestión, pero eso también puede ser administrado a través de ¿quién? De Machine Learning. Claro. Y esas APIs maravillosas que tiene SDN, ¿no? SDN que me va a permitir a mí, pues simplemente desplegar escenarios que impacten totalmente la seguridad. ¿Qué es Machine Learning? ¿Sí? Es un conjunto de la inteligencia artificial que proporciona la capacidad de aprender y mejorar automáticamente a partir de una experiencia sin ser programados explícitamente. No existe una calavera ahí que lo programe. No existe alguien que lo programe. Él automáticamente, en base a la experiencia del analista, del entendimiento de los datos, prepara su dataset, hace un dataset de entrenamiento, se lo proporciona directamente a un algoritmo para entrenar un modelo, ¿cierto? Crear una función hipótesis y después realizar la predicción. Aquí estaremos diciéndole que esta sería la interfaz de entrada, que son todas las características como los bytes, los paquetes, las conexiones y demás, y esas serían las predicciones. ¿Eso es un ataque o no es un ataque? ¿Claro? Y esto es bien importante entenderlo, porque no solamente existen modelos básicos, estadísticos y probabilísticos, también existen algoritmos que me permiten modelar los datos pues, para garantizar que esa predicción sea bien efectiva. Por eso encontramos dentro del proceso de clasificación algoritmos como supervisados y no supervisados. No voy a tomar el otro, ¿no? Que son los de refuerzo, eso no lo voy a hacer. Pero los supervisados es la maestra, ¿no? La maestra dice, ¿cuál es la A? Y entonces todo el mundo repite la A. Esta es la B y todo el mundo repite la B. Esta es la C y todo el mundo repite la C. Nos entrenan, ¿sí? Por eso hablamos de dos tipos de vertientes dentro de ese supervisado. Conocemos los datos, conocemos cuál es la A, conocemos a Neo, conocemos a Trinity, conocemos a Morfeo, pero no conocemos al resto de agentes, ¿cierto? Por eso tenemos aquí una primera vertiente que son por regresión y por clasificación. Realmente en la clasificación encontramos todas las variables cualitativas y esas variables cualitativas tendríamos, ¿es un ataque o no es un ataque? En la parte de regresión, para, por ejemplo, nosotros trabajar directamente cuantitativa. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el impacto en pesos, ¿sí?, que tenemos por una infección de 10.000 computadores? ¿Sí? Entonces, tenemos una salida totalmente cuantitativa, ya sea en números o directamente en pesos. Entonces, si queremos hacer un tipo de utilizar algoritmos de Machine Learning supervisados para cuantificar, sería en esta parte de regresión, y si queremos, pues, directamente saber una clasificación del tráfico de ataque normal, tenemos una clasificación. Claro, utilizamos algoritmos de clasificación. Para el caso específico no conocemos los datos. Aquí conocemos cómo se llaman, ¿sí? Pero en este caso, el mundo de las redes es estocástico, mi hermano. ¿Sí? No sabemos cuántos paquetes nos van a llegar, ni de qué forma, ni de qué tamaño. Claro, no sabemos cuáles paquetes nos llegan. Si nos llegan de Facebook, si nos llegan de YouTube, no sabemos. Por eso, esos algoritmos en conjunto realmente son implementados en infraestructuras nuevas de comunicación, infraestructuras nuevas de seguridad.
porque no conocemos ninguna característica del tráfico, pero los podemos agrupar por características similares, y esto es lo que llama el clustering, ¿cierto? Pero al mismo tiempo tenemos tantas variables, ¿cierto? Que les voy a mostrar un dataset de estos, ¿cierto? Un dataset de estos. Míralas aquí. ¿Cuántas variables podemos tener? Chin, 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 chin. Hermano, millones y millones de variables, features. Claro. ¿Cuántos registros? Esto es un dataset capturado de la arquitectura que se montó a través de la nube. Expusimos servicios, expusimos totalmente el tipo de tráfico y capturamos más de 3.000 registros. Yo creo que hasta más. Donde pudimos utilizar, hicimos un proceso ya de asignación por flujos, ¿cierto? Donde pues identificamos cuál era el atacante y cuál era el destino en la cual se efectuaba el tipo de ataque. Claro, expusimos el servicio de web proxy y de ahí para allá comenzaron a hacer un proceso de replicación de los tipos de ataque. Por eso es que estos tipos de algoritmos de reducción de dimensionalidad nos ayudan muchísimo ya a mirar, ¿cierto? No las 80 características o las 90 características que tenemos en los datasets, sino nos crean realmente características de acuerdo a la varianza. O sea, puede ser una o dos características que tengan la mayor fuerza para poder detectar cualquier tipo de ataque. Dentro del ejemplo, pues tenemos directamente los supervisados, que son la religión logística. Ya sabemos legalmente cómo son estos datos, ya está etiquetado, donde se clasifica lo que es el tráfico normal y el tráfico de ataque, donde el 0 es un tráfico normal, el 1 es un tráfico totalmente de ataque. Tenemos los no supervisados, por ejemplo el CAMINS, donde este es nuestro dataset que no conocemos, ¿cierto? Aquí el dataset sí lo conocemos, que no conocemos y hace diferentes tipos de clústeres. Tipos de clústeres por conexiones, de 1 a 50 conexiones, entonces lo manda este clúster. De 100 a 1000 conexiones, lo manda este clúster. De 4000 a 10.000 conexiones, lo manda este tipo de clúster. Y la reducción de dimensionalidad son todos estos puntos. ¿Qué es lo que hace? Pues con técnicas de varianza y correlación de variables me va a permitir pues simplemente crear dos componentes o tres componentes principales que me identifiquen totalmente la muestra, que me digan, oiga, es que esos dos componentes tienen la mayor varianza, ¿cierto? Y captura toda la información que hay en el dataset. ¿Claro hasta ahí? Dentro de estos enfoques encontramos lo que llama el Random Forest, ¿cierto? En clasificación, Naive-Bayes, SVM, Artificial Neural Networks, KNN y autoencoders. Pues esto es otro tipo de técnica ya directamente basadas en capas, ¿no? Basadas en cluster K-means que vimos anteriormente en el ejemplo y por supuesto en reducción de dimensiones de dimensionalidad utilizando PCA, Principal Component Analysis, utilizando SVD, también es otro tipo de técnica o recursiva, RPCA, ¿no? ¿Qué tipo de patrones? Pues simplemente identificamos promedios totalmente, flujo de paquete, elaboración, los servicios y demás cosas. ¿Cómo realmente se genera este tipo? Este es el diagrama totalmente de flujo de un algoritmo totalmente de Machine Learning. La parte matemática, ¿no? Hablamos de un dataset, que es el conjunto de muestras que nosotros tenemos. Sí, son todas las muestras de ese dataset que le mostré anteriormente, que nadie puede verlos, nadie puede leerlos, solamente los algoritmos, al pasárselos, van a generar con este conjunto de entradas, pues simplemente una salida, que es el ataque o es un ataque. Claro, pero antes de generar esa salida hay un proceso o un preprocesado donde se quitan duplicaciones, los ruidos, se refinan las etiquetas, se escogen las etiquetas para después generar dos tipos de dataset. Un tipo de dataset de entrenamiento, ¿cierto? Donde tenemos flujos asociados a cada una de las variables, le aplicamos el algoritmo, donde aplicamos las funciones de coste, ¿cierto? Damos una predicción de un modelo, evaluamos el modelo y por supuesto aquí lo que hacemos es efectuar la predicción. Eso es como cuando usted construye algo, ¿no? Si usted, por ejemplo, está construyendo, vamos a decir, un carro, un motor de un carro, ¿no? Entonces comenzó a colocar sus partes, pero esas partes necesitan ser afinadas, ¿cierto? Afinadas. Esto lo que hace directamente, la predicción es el motor del carro, pero en todo ese proceso vamos afinando, ¿cierto? A través de funciones, por eso está métricas sobre el modelo de predicción que me va a permitir afinar. Son funciones de coste, ¿cierto? Que me predice el error. Dice, oiga, el error es
es este, el error es 1, no, ese error es muy malo, vamos a hacerlo otra vez, hágale, rebájele tantico aquí al piñón, ¿no? Entonces usted comienza a rebajar el piñón para poder, oiga, reducimos el error a, a 0,5, reducimos el error a 0,3 y eso pues prácticamente es una función de coste, que eso es lo que nosotros hacemos aquí para poder tener al final el motor que queremos, ¿no? Este es un tipo de esquema en la cual tenemos prácticamente tráfico de ataque y tráfico normal, ¿cierto? Tenemos los analizadores a través de, ya sea en el plano de datos, donde llevamos a los módulos de colector y el módulo de conector, pues simplemente comenzamos a visualizar las actividades que circulan directamente en nuestra infraestructura, hacemos un preprocesado de este dataset, ¿sí? Podemos generarlo en online, ¿cierto? O podemos generarlo este tipo de entrenamiento a través de batch, ¿cierto? Utilizando directamente técnicas supervisadas y técnicas no supervisadas para crear este módulo analítico que estaría directamente en el plano de aplicación, donde me definiría el ataque normal, el ataque o tráfico normal. Tendríamos directamente aquí un módulo de control que estaría asociado directamente al plano de control de SDN, donde actualizaría las reglas y pues podría controlar todos los tipos de tráfico que hay en nuestras redes. Así se configuran nuestras redes modernas utilizando pues ya directamente SDN y utilizando directamente técnicas de Machine Learning. Pero muchas veces la matemática nos cuesta, ¿cierto? Hay algunas herramientas como BigML que nos ayudan directamente a entender un poquito más las matemáticas mediante modelos más gráficos web que me van a permitir crear estos modelos y comenzarlos a probar de tal forma que comience a proponer nuevas arquitecturas de red, ¿cierto? A entornos totalmente en las redes modernas, IoT y demás. Claro, dentro de las conclusiones les coloqué aquí. Claro, ¿por qué? Porque pues es su cerebro, ¿no? Es sus capacidades, sus ganas de aprender, sus ganas de explorar tecnologías, sus ganas de implementar nuevos esquemas de seguridad. Esto es una partecita de lo que le puedo mostrar, pero hay muchas otras cosas más que pueden ser involucradas dentro de estos tipos de modelos. Amo MikroTik, pero amo Linux también, claro. Entonces, pues combino esas dos partes y combino toda esa arquitectura de red para poder crear nuevos modelos que me van a permitir a mí simplemente integrarlos a los esquemas de conectividad que tiene MikroTik, topologías y arquitecturas para poder sí garantizar todos esos escenarios, esos deployment, con la menor intervención del usuario, dejar que eso lo haga de forma automática. Muchas gracias. Si existe alguna pregunta, con mucho gusto. Motívense, muchachos, motívense, que tremenda exposición de mi amigo Freddy. Muchos puntos importantes tocados en el día de hoy. Vamos a ver, ¿alguna pregunta o alguna aplicación de las que estuvieron visualizando, si les interesa volver a verla para anotarla? ¿O todo claro? No, no, yo creo que es mucho tema, ¿no? Es mucho tema, perdóneme por tanto No hay tema. problema. Sí, Eso es importante, así se abre la mente. se abre la mente, por eso la Claro, conclusión era la mente abierta, ¿no? exacto. Perdóneme, Stevenson, por mi naturalidad a la hora de comenzar a exponer mis temas, ¿no? Pero bueno, pero realmente se tienen que dar de una forma natural como para poder llevar ese conocimiento, ¿cierto? A un conocimiento en el cual todos entendamos y podamos comenzar a crear, claro, como creamos música. Así es, así es. Vi un tema que me interesó. Incluso te voy a pedir públicamente el compromiso. Tú sabes, si es público es casi obligatorio. Y es el tema del sniffing, el proceso del sniffing con la nueva versión 7.0 de MikroTik en el marcado de paquetes en Mangold. Que vi eso muy interesante e innovador, lo que es la acción del sniffing TZSP. Tasman Sniffer Protocol, ¿no? Exactamente. Pero no Entonces, solamente ahí, por ejemplo, él tiene inclusive esto, Calea, un paquete muy bueno para Aleas. comenzar a hacer análisis de datos en redes Wayland, ¿no? Pues eso aplica directamente para los gringos, ¿no? Pero, pero para nosotros también lo podemos implementar, ¿no? Tengo una pregunta con respecto al DREC. Esa fue un desarrollo interno de la universidad para poder manejar
este tipo de escenario a nivel de capacitación o simplemente proyectos y todo escenario? Pues una de las grandes desventajas que tiene es que pues, la gente no captura los datasets porque no conoce tecnología, ¿no? Sí, Entonces, por ejemplo, requerimos de equipos costosos, requerimos de infraestructura costosa, que se hace imposible muchas veces comenzar a hacer esos procesos de investigación, ¿no? Pero adicionalmente se nos hace difícil comenzar a aprender, ¿no? Entonces, pues nos demoramos mucho en esa curva de aprendizaje, ¿no? La idea es poder reducir esa curva de aprendizaje a través de este tipo de herramienta que fue desarrollada por nosotros, ¿cierto? De tal forma de que cualquier persona la implemente. Cualquiera, no es necesario tener conocimientos, sino simplemente lo único es tener la intención, montar una router board. Esa router se montó CHR, se montó en la nube, ¿sí? Donde pues prácticamente se utilizó un host de Contavo, un cloud de Contavo, sí. ¿cierto? Por las capacidades que tiene, y pues son 3 pasos que realmente son bien sencillos, donde formateamos el disco, donde bajamos la versión y arrancamos nuestra máquina y ya quedó montada, ¿no? Sí, entonces la ventaja que tiene es que esas licencias de MikroTik, pues esas licencias son perpetuas, son eternas, ¿no? Esas licencias si solamente cuestan $45, ¿cierto? Y un hosting de esto, un cloud de estos, nos cuesta alrededor de unos $6, $7 mensuales, pues dependiendo de las capacidades que le tengamos, pero un equipo con un CPU con más o menos con 20 gigas de disco duro, ¿cierto? Y más o menos 2 gigas de memoria puede capturarnos alrededor de unos 3 gigas de tráfico, 4 gigas de tráfico sobradamente, sin problemas. Entonces, esta herramienta va a ayudar muchísimo, no está lanzada todavía, ¿sí? Pero va a ayudar muchísimo a todos estos investigadores, a todos nosotros para poder comenzar a hacer despliegue de escenarios rápidos de captura de tráfico. Puede llamarlo tráfico guerrillero, perdónenme la expresión, ¿sí? Sí, sí, Pero lo sí. podemos colocar en cualquier lado, ¿cierto? Nos van a banear, por supuesto, nos van a banear, ¿cierto? Y muchas veces me banearon en estos tipos de esto, un ejemplo de esto, mira, aquí lo tengo, ¿cierto? Donde me suspendieron totalmente el servicio, donde me dijeron tiene que pagar $40 por resarcir totalmente el servicio, reactivarlo. Yo no pagué, por supuesto. Voy para otro lado y comienzo a hacer capturas de tráfico, Eso es ¿no? por el tema del tráfico, ¿verdad? Del tráfico, claro, porque pues un ataque de estos puede estar generando básico en más o menos mi capacidad eran 600 megas, ¿no? 600 megas de tráfico. Súmelos, esos tipos de tráfico de 600 megas en 7, 8 routers de estos hacia un destino específico, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues hay muchas herramientas que me permiten hacer estos tipos de estreses, estos tipos de ataques distribuidos, ¿cierto? Amplificados a través de diferentes tipos de técnicas, ¿no? Entonces, pues esto nos ha ayudado muchísimo como a recopilar información, ¿no? Y eso es una de las grandes desventajas que nosotros tenemos en la investigación. Ok, una pregunta. Me llegó una pregunta por WhatsApp aquí Vamos a por jugar. uno de los Listo, hágale. chicos que son un poco tímidos. Se llama el señor Snidrich. El señor Snidrich pregunta, así como hay machine learning para la defensa, ¿hay uno para el ataque? Luego de analizar la defensa dinámica. Claro que sí, claro que sí, claro. Y en estos momentos, créame, que este negocio, el negocio del ataque, de vulnerar infraestructuras, de ponerlas indisponibles, de adicionalmente de secuestrar información, lo están automatizando, así como lo hacemos en defensa, así en este momento se está haciendo en ataque. Ok, o sea que la guerra Sí, va a ser de inteligencia artificial. exactamente, sí. Bueno, tenemos que certificarnos nosotros o certificamos las máquinas, le damos curso a ellas. ¿Qué hacemos en el No, ahí futuro? lo que hay que hacer es crear infraestructuras, ¿sí? O sea, desarrollar mecanismos de protección. Y para eso están las tecnologías, ¿no? ¿Cierto? Entonces, crear aplicativos que me permitan simplemente visualizar estos tipos de tráfico y ser proactivos, ser reactivos, ¿no? En tiempo real, ¿sí? Hoy por hoy casi todas las infraestructuras tienen implementada totalmente eh, SDN, ¿cierto? Infraestructuras que se respeten, por supuesto, como Google y demás, ¿no? Pero ojo, esta herramienta no la podemos desconocer. Esta herramienta ya incluye directamente un módulo de anomalías y este módulo de anomalías comienza a visualizarme los tipos de anomalías que se están generando sobre un intervalo de tiempo específico.
Míralo aquí. Comienza a mirar eventos. Esta es la única herramienta que lo tiene. Las otras herramientas toca pagarlo, claro. Pero ojo, esta herramienta es una herramienta standalone, ¿no? Necesitamos integrarlo es a la arquitectura para que la arquitectura comience a quién? A detectar estos tipos de ataques en tiempo real y controlarlo, no esperar que lo haga una máquina diferente, porque pudieran hacerle un ataque de negación de servicios a esta máquina que tengo, de NetData. Claro. ¿Sí o no? ¿Y eso se vincula por API o Por se APIs, coloca? Ok. por APIs, exactamente, exactamente. Ok, entonces para la creación de un combo de una estructura como esta, abarcando MikroTik, ¿cuáles serían los NIO, los Morfeos, Bueno, aquí lo tenemos, ¿no? Aquí lo recopilando tenemos. todo? Aquí recopilando, entonces, tenemos una parte que son control, el data y la aplicación, ¿no? Sí. ¿Cierto? Prácticamente este sería el control el Morpheus sería el control, el protocolo que tiene estas características, ¿no? Que son vistas en las tablas de flujo, ¿no? Estas características que son importantes. Tendríamos también un control, ¿no? Un control específico. Y este control específico, este plano de control sería nuestro NIO, ¿no? ¿Sí? ¿Quién recibe los ataques? Nuestra Trinity, ¿no? ¿Cierto? Pero al mismo tiempo, este control está enganchado a través de APIs, ¿cierto? En lo que llama una interfaz northbound, que me va a permitir desarrollar APIs para enrutamiento, APIs para seguridad, APIs para calidad en servicio, ¿cierto? Conectarlos con toda la parte del control para las reglas, ¿cierto? Y al mismo tiempo llevarlas al plano de datos, donde van a ser prácticamente controlados esos tipos de ataques. Ok, entonces si por ejemplo llega Junior Mateo, que está por ahí, Sí. y dice, tengo que implementar eso, me dieron $1000 y quiero una estructura. Perdón. ¿Cuáles equipos y aplicaciones? ¿Cómo lo armamos eso en Mire, bloques? mire, por ejemplo, en el caso particular, aquí en infraestructuras, permítame un segundito, creo que aquí lo tengo. Esto lo implementé aquí donde estoy trabajando, ¿cierto? Ese servidor es un servidor refurbished, ¿no? Sí. Me costó $200. Bueno, me costó menos, ¿no? Como $180 me costó. Esta CCR está alrededor de unos $130, ¿no? Pues la tengo como para poder recibir los tipos de tráfico a nivel local y poder conectar mis máquinas virtualizadas. Esto está totalmente virtualizado en Prosmos. Claro, Ok. esta es una eh, router inalámbrica que me va a permitir pues simplemente tener las capacidades del bridging, ¿cierto? El chip de switching, Ujú. ¿sí? Este me va a tener capacidades de ya de todos a través del switching. Este puede ser routing y switching. Y esta sí tiene esta 509, que es la más insana que dice ahí MikroTik, ¿no? No, Que pues, la más loca, ¿no? Es verdad, ¿no? Es verdad. Las capacidades que tiene esta router, mis respetos. La tengo como frontera, ¿no? Entonces tengo esta router aquí, ¿cierto? Tengo este router Contao y varios routers desplegados a través de Internet, a través de túneles. Me traigo este tipo de tráfico, comienza a capturar el tráfico ya virtualizado. Entonces, voy a mostrarle más o menos aquí de este tipo de herramientas, ¿no? Entonces, con Prosmos, pues prácticamente, pues tenemos este tipo de infraestructura, ¿no? Tenemos sistemas de contenedores, ¿cierto? Habilitados, porque pues Prosmos tiene esa facultad, esa facilidad de efectuar esos tipos de contenedores. Tengo BitNinja para detectar tipos de ataques, NetData, tengo Ryu, tengo ONOS. Esta otra herramienta que es muy buena que se llama NetXMS, tengo Grafana Loki, tengo colectores PK, todo esto pues por supuesto dockerizados que me van a permitir pues simplemente garantizar que esto funcione bien, ¿no? Que esto funcione de maravilla, ¿no? Que esto funcione de una forma excelente, ¿no? Entonces todo esto pues prácticamente está vinculado a una estructura virtualizada. Los routers que tengo dentro de la infraestructura, ¿sí? También están virtualizados. La herramienta que utilizo para poder hacer este tipo de dockerización sobre el cual monto se llama Turkey. ¿Por qué lo monto? Porque pues con ese tipo de herramienta lo que hago es evitarme bajar el ANSI, bajar todo ese tipo de sí, tools, sí, ¿sí? Que me van a permitir pues simplemente garantizar que no tenga que estar sufriendo a la hora de bajar dependencias ni paquetes adicionales, ¿no? ¿Cierto? sí. En la parte, Ese es el contenedor eh, crudo con- de Debian.
Ese es un contenedor para Plus. poder colocar Docker. Exactamente. Y por ahí montamos nuestro Docker, ¿cierto? Lo administramos con herramientas como el CT Docker, ¿no? Sí, o podemos administrarlo utilizando, ¿cierto? Otro tipo de herramientas, ¿sí? Portainer, utilizando Swarm, ¿cierto? Que me va a permitir armar los escenarios totalmente de grupos y poder desplegar los tipos de políticas clusterizadas de tal forma de que me permitan a mí, pues, simplemente llevar estos escenarios a la parte práctica, pero al mismo tiempo, ¿cierto? Eh, eh, desplegar escenarios de configuración MikroTik. MikroTik para esto ahorita se ha vuelto una maravilla, ¿no? Se ha vuelto una maravilla. Por eso este paquete container, ¿sí? Es lo mejor que hay, pero para esto pues hay que saber dónde montarlo, sobre qué parte del disco y qué variables van. En este caso, pues las variables serían ¿quién? El nombre de usuario, la contraseña, ¿cierto? Sí, en fin, todo lo que realmente, y el contenedor que realmente quiere montarlo, sobre qué imagen. Y solamente lo único que tendríamos que hacer es hacerle un pull al contenedor para que el contenedor, pues, en la página de MikroTik se encuentra directamente una configuración básica del montaje de cuál es la herramienta, Steven. ¿Cómo se llama la herramienta? Se me olvidó, se me olvidó. Es un DNS, yo no monto ese DNS, pero bueno, se llama la ¿Qué página. IP tiene? ¿Qué IP tiene? No, es un DNS que montamos a nivel local para evitar anuncios. Sí, Ah, el Pi-hole. el Pi-hole, yes. Yo no lo Pi-hole. monto, yo monto otra cosa diferente para eso. Pero bueno, ese tipo de herramientas ya es muy buena. O sea, la versión 7, mis respetos en la versión 7, porque yo realmente ya estoy migrando a versión 7 casi todos mis dispositivos de comunicación porque tienen muchas cosas que realmente la versión 6 no lo tiene. Primero, performance. Segundo, utilidades, características que van a hacer mi red totalmente eficiente. Amo MikroTik, lo amo desde mi vida, desde mi corazón, ¿sí? Y no me lo van a quitar desde el corazón nunca. 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 ¿Sabe qué vi por ahí? Alguien creativamente subió un contenedor con un Unified Controller en un MikroTik. Yes, así va a ser. Así va a ser. ¿Y dónde no lo instalamos? En las nubes. ¿Cuántos contenedores pueden colocarse? Pues todos los contenedores que hay, ustedes vieron aquí, se pueden montar allá en el MikroTik de acuerdo a las capacidades que tenga su dispositivo. O sea que si llevamos estas herramientas de BitNinja, llevamos a los controladores, llevamos todos, pues va a estar todo aquí en el contenedor. Wow. ¿Sí? Eso viene, Entonces vamos eso a hacer. viene, eso viene pronto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? MikroTik se va a convertir en una herramienta, en esa navaja suiza para capturar, controlar los ataques y todo lo que hay totalmente en redes que tienen otros que no los voy a mencionar, ¿cierto? Pero que me valen el ojo y medio de quién? De la cara. Así mismo. Ajá. Bueno, Freddy, pues muchísimas Bueno, gracias con por tu mucho gusto. tiempo, por todo tu conocimiento, la forma como lo comparte, bien dinámica. De verdad me quedé brevemente, sé que me estuviste llamando, me paré unos segundos, volví Sí, otra vez, pero me quedé pegado aquí al monitor visualizando toda esa tecnología que para mí es nueva, ok. nueva y súper innovadora. Y con esa capacidad de muchísimos conocimientos adicionales a aplicar a estas versiones de la 7.x de Sí, MikroTik. ok, ok. Así No, que pues en resumen, para los participantes, hablamos de sniffing, de OpenFlow, de Machine Learning. La última parte que hablamos es de dockerización, que viene siendo una virtualización con capacidad de clúster más avanzada, pero hasta ahora MikroTik no maneja Kubernetes o podemos hacer algo con no, ese apartado de contenedor todavía. no. Ok, hablamos de SD-WAN y también de VXLAN. Maravilloso, Estamos ese hablando de último lo es, último, lo último, ya de la sí. versión 7. 7.x. Vamos por la 7.6, salió hace como 2 días, 3 días. Y ya tenemos un estable, supuestamente. Ya MikroTik tiene esa versión estable para ser implementada en estructura bien grande. Así que Freddy, otra vez, gracias por compartir tu conocimiento con nosotros en esta segunda semana tecnológica. Les invitamos a la próxima charla, que es a las 7 de la noche, o sea, en 2 horas, con Giancarlo Vargas, que está con nosotros aquí como uno de los participantes. Freddy, un placer.
Muchas gracias, Steven, por la invitación. Sí, gracias por este espacio que nos permite compartir información, ¿no? Nos permite compartir ideas, nos permite llegar a otra gente que realmente comienza este proceso, ¿no? Inscríbanse en la Academia de Cano, que pues es de los instructores que yo admire y respete, es a Steven. A Steven, mi respeto, Así es. Steven. Sí, muchas gracias, Freddy, ¿verdad? Freddy, estaremos en conversación para hacer algo así virtual, un curso virtual donde se compartan esos conocimientos ya avanzados que tú tienes y puedan aprovecharlo tanto aquí como en México, Colombia, Venezuela, porque tenemos un buen público. Así Muchas que gracias. seguimos conversando por ahí para los próximos proyectos. Bueno, Así mando que saludos a Colombia, mando saludos a Colombia, a todos los que están escuchándome. Un abrazo grandísimo, lo llevo en el corazón a todos. esta